La carne vacuna argentina es una especie de bien cultural. Esto de la cultura entendiéndolo como un conjunto de creencias que nos hacen ser quien somos, que nos identifican y nos caracterizan como pueblo, en este caso el pueblo argentino, tiene que ver con nuestras raíces. Y esto entra en el bien cultural en dos partes separadas. La primera tiene que ver con el folclore. El folclore abarca todas esas tradiciones que, por ejemplo, codificaron a lo largo del tiempo al asado como momento social, que excede completamente a lo que es un corte vacuno. Cuando uno habla de un asado, habla de un momento social. Habla de la familia comiendo un domingo al mediodía, habla de un grupo de amigos que se juntan a ver una carrera de TC, hablan también de, ¿por qué no?, en la semana para ver algún partido de fútbol. El asado en sí mismo es todo ese momento que rodea a la comida, que es el corte vacuno. Y la otra parte es que, como es algo nuestro, de todos, justamente todos quieren acceder a ese corte vacuno, el asado o el que sea, pero todos creen que necesitan, digamos, acceder porque es parte de nuestra cultura. Uno no sabe, yo no tengo ni idea cuánto sale, por ejemplo, un kilo de caviar. No tengo ni idea, no lo voy a averiguar y no me interesa. Pero sí sé cuánto sale un kilo de carne y sí me interesa. No solo por comerlo, sino porque forma parte de mi argentinidad. Se puede decir que el concepto que engloba todos estos desafíos tiene que ver con la sustentabilidad. Entendido diferentes partes de la sustentabilidad, no solo como esa palabra bonita, sino desde el lado ambiental, por ejemplo, se puede decir que uno de los desafíos que tiene el sector es tratar de reducir las emisiones. Hay un lobby muy grande a nivel mundial de corporaciones industriales que solamente quieren hablar de emisiones y no de la captación, no de balance, sino de la emisión de gases de efecto invernadero. Obviamente el metano está dentro de lo que es la ganadería, pero también la ganadería capta mucho de eso que se deja en el aire. La idea ahí podría llegar a ser tratar de, como cadena, tener un número en el cual trabajar, una medición real, tratando de que respete todas las normas internacionales, para que a la larga se pueda ir hablando de la ganadería en tal o cual año emitió tanto, pero se redujo en este y en este sector. Trabajar como si fuese una comunidad ganadera grande con un número en particular para ir entre todos los eslabones limando esas emisiones más allá de las captaciones. Y esto tiene que ver con otro de los factores ambientales que son barreras pararancelarias. Hablamos, por ejemplo, del Pacto Verde Europeo, que ya va medido, digamos, a la sostenibilidad y se hablan de aranceles decididos y definidos para el sector ganadero. Esto el día de mañana se va a transformar quizás en un problema. Ya sucedieron algunas que otras cuestiones con respecto sobre todo a la alimentación en la cuota Hilton, pero que tienen que ver con los sistemas productivos. Nos lleva al segundo, si se quiere, de los desafíos que tiene el sector dentro de la sustentabilidad. Tiene que ver con la sustentabilidad comercial, si se quiere, porque aumentando la producción de a poco vamos a ir despejando, si se quiere, el tema de los precios en la agenda pública. Aumentar la producción, yo sé que lo que estoy diciendo es muy complejo y difícil y que hay un montón de factores que entran en esta decisión de aumentar o no la producción, una Argentina que constantemente entra en crisis, pero la idea de poder aumentar la producción es contar, digamos, con todas las herramientas para mantener firme el mercado local sin importar los vaivenes económicos y obviamente ampliar las exportaciones. Hoy el consumidor más importante es el argentino, con el 70-75% del consumo aproximadamente el mes, que a veces por estas cuestiones económicas queda fuera. Y esto entra en relación con lo que podría hacer la industria. La industria podría pagar un poco más por un animal pesado, por ejemplo, para tratar de ser más eficiente. Es decir, a misma cantidad de personas que están trabajando en un frigorífico, se podrían producir más kilos. Esto podría llegar a verse después en una góndola con cortes específicos para diferentes sectores sociales. Así sea menos, quizás no sea la mejor calidad, pero ver la manera de mantener ese primer cliente importante, que es el argentino, el más fiel de todos, mantenerlo siempre presente. El tercer desafío, que si quieren también tiene que ver con la sustentabilidad, ya habla más de la cuestión de comunicación. En cuanto a la comunicación, el primero de los factores creo yo que hay que tener en cuenta que es que la trazabilidad va en un futuro muy lejano a tener cierta identificación con los establecimientos.
Hoy el consumo de carne va más por la carnicería, por ejemplo, y tiene que ver con tal o cual carnicería tiene buena carne. Ese es el parámetro que nosotros manejamos. Anda tal, que te corta, que tiene este, anda allá. Digo, y en esa ecuación nosotros perdemos de vista quién produce eso. Bueno, con la trazabilidad, en una de esas podemos llegar a la larga a hacernos fieles consumidores de un establecimiento específico. Vamos a ponerle Pepe Argento Carnes. Bueno, yo sé que Pepe Argento Carnes trabaja con tal o tal carnicería, pero que ese establecimiento a mí me da fidelidad de calidad, me da tranquilidad en bienestar animal, por ejemplo. Y toda esa comunicación va asociada a cómo nos mostramos nosotros siempre. En la ganadería hay muchas cuestiones que a veces son difíciles visualmente de procesar. A veces un encierre, por ejemplo, animales en un potrero totalmente deslucido, embarrado por todos lados, es feo a la vista y se ve mucho a los costados de las rutas. Animales al rayo del sol, o muchas de esas cuestiones tienen que ver con cómo nos presentamos hacia el resto de la sociedad que por ahí no sabe mucho de producción. Evitar este tipo de costumbres, obviamente muy argentinas, como las yerras, por ejemplo. Ya nadie entiende lo que es una yerra, es solamente un concepto viejo, digamos, una tradición vieja, pero hoy en día el consumidor no quiere ver eso, lo asocia directamente con el maltrato animal y no está bien como cadena que se muestra en eso. Entonces, en la comunicación no es solo lo que queremos decir, sino también lo que decimos cuando no estamos diciendo algo. Tratar con las redes sociales como herramienta principal de ir comunicando una vida mucho más amigable con los animales, ir trabajando, si se quiere, en toda la cadena con un mensaje unívoco, clarito y amigable de que se produce bajo estas condiciones. Acá lo que hay que entender en general es que hay cuestiones que constituyen un problema para la cadena y otras que no constituyen un problema. Separando esto creo que vamos a poder trabajar mejor. La parte del problema tiene que ver con la faceta ideológica, si se quiere, y la otra que es discursiva. La ideológica está asociada a no tolerar como al animal como sujeto de producción, sujeto de consumo. Frente a esto, que es una valoración, una ideología, hay poco por hacer. La cadena no tiene que meterse en estas cuestiones, creo yo, porque ninguna persona toma decisiones con rigor científico. A nadie el día de mañana le dicen: mirá, toma mate en un recipiente de vidrio porque es mucho mejor y mucho más sano que tomarlo en uno de calabaza. La persona va a seguir tomando en el mate que quiera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda su ideología, su tradición, su costumbre. Y esa valoración a la hora de no comer carne es fija e inamovible. No va a suceder por más que uno le demuestre que nutricionalmente aporta un montón de proteínas y aminoácidos que son muy necesarios para el cuerpo. No va a suceder, señores. Así que eso lo dejamos por otro lado. A nivel discursivo, preparar un mensaje, un discurso de ataque hacia un sector específico que uno de defensa es mucho más fácil el de ataque. Lo habrán visto, si se quiere, en cualquier debate político. Quien ataca, quien conforma la oposición en ese momento, es mucho más fácil trabajar porque cuando se ataca se dice: no se invirtió en tal cosa. Y el otro tiene que decir: no, pero pará, invertimos en esto, en esto, en esto. Y la respuesta se diluye, no conforma. Entonces, en este sentido, tienen que abrirse de ese ataque posible de ustedes contaminan, ustedes emiten gases de efecto invernadero. Traten de construir de otro lado, y es justamente lo que nos lleva a la parte del no problema. El no problema es estas conductas de personas vegetarianas, veganas, que es una cuestión que prefieren no hacerlo, pero no hay intervención ideológica con que esto está mal o esto contamina, sino tiene que ver con una cuestión alimenticia, nutricional, y prefieren: yo voy a comer esto, esto y esto y punto. Frente a esa persona que no está en guerra, digamos, comunicacional con la cadena, hay que amigarse, hay que traerlo, si se quiere, a construir un camino junto de buena alimentación. Discursivamente se puede hasta trabajar en un asado, por ejemplo, con hamburguesas veganas, tratar de mostrar siempre el sentido opuesto a ser una víctima, sino todo lo contrario, a ser receptivo. Una parrilla con muchas verduras, con alimentos que puedan ser, por ejemplo, no trabajados, no correspondientes a proteína animal.
que verduras. Hablo de esto de hamburguesas veganas, por ejemplo, porque es lo más fácil. Siempre tratar de mostrar, ante todo, esto de ser una mente abierta y no sentirse como damnificado. Y esto es muy importante para toda la cadena ganadera en general. Tratar de ser activos y no, digamos, reactivos de los mensajes. Si sabemos que el precio de la carne está aumentando y va a haber un problema de noticia política y posiblemente pueda llegar a haber algún tipo de intervención política, tratar de anticiparse a eso, tratar de tener siempre algo preparado frente a esas posturas. Y esto era lo que hablábamos antes con el trabajo de tratar de tener un número como cadena de lo que se emite y de lo que se capta y tratar de ir trabajando en eso anualmente para dar una respuesta a otros sectores, por ejemplo, como puede ser el Ministerio de Ambiente, para demostrar que toda la cadena está junta a producir de forma sustentable y para que alguna persona que no tiene un conflicto ideológico, que sea vegana o vegetariana, pero no tenga un conflicto, un problema de valoración con ese animal como sujeto productivo, no llevarlo al otro plano, no expulsarlo, digamos, a que nos odie. Creo que es muy importante que se trabaje justamente con las redes sociales, con la comunicación y siempre estar antes de la noticia, no cuando se arma toda una debacle y salimos con comunicados de diferentes asociaciones, cadenas, entidades, el sector productivo damnificado. Tratar de llegar a todos y con todo lo posible. No solamente exportaciones y millones de dólares, sino el plato de cada uno de los argentinos. Trabajar con esto me parece que le va a dar un buen resultado a la larga, tratando obviamente de fidelizar nuevas generaciones como consumidores, que quizás es hoy lo que está sucediendo. Nuevas generaciones que se reconvierten en otro tipo de alimentación y que no conspiran, creo yo, contra la cadena. Aún es muy inferior ese porcentaje, sino que lo tenemos que convertir en algo que se complemente, que todos podemos convivir en esa mesa de verduras y de carne. Saludos y buen seminario.